Muy buenas tardes para todos, una vez más en mi canal. Mi nombre es Franklin Granados. Una vez más les voy a mostrar en un video un tema muy fundamental, muy importante y en el cual me han pedido muchas personas que lo realice, ya que a algunas personas se les dificulta entender este tema. Entonces en este video voy a tratar de explicarlo a mi manera, no a la manera de terminología, sino a mi manera para que puedan captar mejor el mensaje. Entonces dice lo siguiente: las leyes de inferencia, las cuales están constituidas en tres partes, en dos partes. Entonces tenemos que tener en cuenta que la ley de inferencia tenemos unas premisas que son las hipótesis que se plantean, supuestos básicos, proposiciones, fórmulas y enunciados. Todas las anteriores, cuando se plantean, siempre se consideran como verdaderas. Entonces, en conclusión, lo que cabe de explicar, para uno aplicar la ley de inferencia, siempre tengan en cuenta que al realizar unas proposiciones siempre tienen que ser verdaderas. Eso quiere decir que ustedes, cuando vieron la tabla de la verdad, realizan la tabla de la verdad, nos tiene que dar una tautología que nos indica que todo es verdadero. Si nos da una tautología, podemos aplicar las leyes de inferencia. De lo contrario, no se puede. Tiene que ser tautología. ¿Listo? Ahora seguimos lo otro, la conclusión. De acá nos dice que es la proposición que desea probar a partir de las premisas. Se nos quiere decir que en las premisas que hayamos anteriormente tenemos que llegar a esa conclusión. Y para llegar a esa conclusión, nosotros tenemos que aplicar unas reglas. Y esas reglas son las leyes de inferencia, que son conjuntos de pasos que se utilizan para obtener otras conclusiones de acuerdo a las premisas. Entonces, les muestro lo siguiente. Entonces, aquí la inferencia lógica, que son las leyes que les estoy explicando, dice que es la manera como obtenemos conclusiones a partir de enunciados u observaciones dadas. Para ello, utilizamos un proceso llamado demostración lógica, en el cual se utilizan las reglas de la inferencia. Entonces, como pueden observar aquí, tenemos acá unas de las tantas leyes de inferencia, porque hay muchísimas más, pero solamente acá nos están indicando estas que están observando, pero yo en este video les voy a explicar las 5 leyes, o no sé si les puedo explicar más importantes que ustedes deben de tener en cuenta a la hora de realizar un ejercicio para llegar a esa conclusión, y espero que la explicación les sirva para que saque una buena calificación y una excelente nota. Entonces, eso es mi misión de este video. Entonces, vamos a empezar. Dice, empezamos con la primera ley y una de las más comunes y la más usada. Es el modus ponens, que su abreviatura significa MPP. Entonces, ¿qué nos dice? Es una regla también conocida como método de afirmación, afirmando, afirmo. Esta regla establece que dado un condicional y el antecedente de condicional, podemos concluir que el consecuente del mismo condicional. Entonces, lo voy a explicar con mis palabras para que entiendan mejor. Este modo, esta regla, nos indica que es el modo de afirmar, afirma. Entonces, ¿qué nos indica? Si nosotros afirmamos una proposición, vamos a afirmar la otra también. Entonces, como podemos observar aquí, tenemos premisa 1, P, entonces Q, y premisa 2 tenemos P. Y la conclusión tenemos Q. Entonces, ejemplo, vamos allá, es un ejemplo. Si estudio reglas de inferencia, entonces paso el parcial. Y la otra dice, entonces, estudio reglas de inferencia. Y acá la conclusión nos dice que es paso el parcial. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que tener en cuenta que este modo, para aplicarlo, siempre tenemos que tener en cuenta el conector. Y ese conector es un condicional. ¿Y cuál es ese conector condicional? Esta flechita que nos están indicando acá. Esta flechita significa condicional y solamente en este método se utiliza esa ley. Entonces, simbólicamente, acá nos indica la premisa 1, P, entonces Q, y abajo tenemos P. Y acá esta rayita nos indica que abajo va a ser la respuesta, va a ser la respuesta a esas dos premisas hallando este modo. Entonces, ¿cómo es? Muy sencillo.
tengan presente lo que les voy a decir, la manera más fácil que ustedes pueden captar este mensaje. Muy fácil. Tenemos P, entonces Q. Y abajo tenemos P. Este método nos dice que es el modo de afirmar afirma. Si pueden observar acá P, la premisa 1 la tenemos positiva, la estamos afirmando. Y abajo también la estamos afirmando. ¿Qué quiere decir? Si estamos afirmando P con P, obviamente Q la tenemos que afirmar. Y como ya tenemos P, acá tenemos P arriba y P abajo, pues no necesitamos hallar P porque ya la tenemos. Entonces, ¿qué necesitamos hallar? A Q. Y si Q la tenemos positiva, pues la respuesta va a ser Q positiva también. Por esa razón, la respuesta va a ser Q positiva o afirmativa, como lo quieran llamar. Entonces, si podemos observar acá el ejemplo, si P está afirmando, pues Q también la estamos afirmando. Y listo. Entonces, vamos a hacer otro ejemplo. Acá. Modus ponendo opponents. La abreviatura va a ser MPP. Entonces, en la respuesta, o como se dice, es el modo que afirmar afirma. Así es sencillo, no es más. Eso significa esa ley de inferencia. Entonces, tenemos acá 3 ejemplos que les voy a decir. P, entonces Q, y acá tenemos P. Entonces, este es el ejemplo que estamos explicando anteriormente. Entonces, miren muy bien que aquí tenemos el conector condicional, acá también y acá también. Este paréntesis con esos otros conectores no le pongamos cuidado, solamente el conector que une esas dos proposiciones. Entonces, P entonces Q y abajo tenemos P. Entonces, nos dice el modo de afirmar afirma. Entonces, si P y acá tenemos otra vez P, y si nos damos cuenta, juntas se están afirmando. Acá está afirmando y acá está afirmando, porque nos están pidiendo que el modo de afirmar, afirmo. Entonces, si afirmamos P, nos vamos a afirmar a Q. Entonces, la respuesta va a ser Q. Entonces, si es que es muy sencillo, tienen que aprenderse nomás ese método. Si afirmamos una, vamos a afirmar la otra. Este método, eso es lo que nos indica. Si vamos a afirmar P, vamos a afirmar Q. Listo, vamos por el otro ejemplo. Tenemos menos Q, entonces R. Y abajo tenemos menos Q. Entonces aquí vamos a colocar la respuesta. Entonces, si estamos observando el problema, el ejercicio, arriba tenemos menos Q y abajo también tenemos menos Q. ¿Qué quiere decir? Que estamos afirmando una negación sobre otra negación. ¿Qué quiere decir? Que estamos afirmándola. Si tenemos menos Q, pues va a ser menos Q. Eso quiere decir que estamos afirmando a menos Q. Por tal manera, vamos a afirmar a R. Entonces acá tenemos el conector. Siempre tenga pendiente que tiene que tener ese conector o de lo contrario no se puede realizar. Entonces R, si está positiva y ya tenemos afirmando a Q y nos piden afirmar a R, pues ¿cuál es la respuesta? R. ¿Sí es que es muy sencillo? Entonces, si afirmamos Q, que es menos Q y menos Q, pues vamos a afirmar R, que en este caso R es afirmativa por tal manera que afirmativa. Vamos a hacer otro ejemplo un poco más complejo. Dice lo siguiente. P y Q, y acá entre paréntesis, P y Q, entonces, negación de S. Si ve que acá tenemos el conector, esto de acá, estos conectores no se pierdan, no se vayan a confundir. Estos conectores como para unir esas dos proposiciones, pero en fin de cuentas es una sola premisa. Entonces, para que no se confundan, lo que ustedes tienen que tener en cuenta es que esté este conector. Entonces, arriba dice que P y Q, y abajo también dice P y Q. ¿Qué quiere decir? Estamos afirmando P y Q y abajo también. Quiere decir que estamos afirmando esa proposición. Entonces, estamos afirmando esa y nos dice que entonces negación de S, por tal manera vamos a afirmar a la negación de S. Entonces, la respuesta sería negación de S. ¿Por qué? Porque si acá nos dice que P y Q, ¿sí es que están afirmando? Y abajo también está P y Q y también se está afirmando, es la misma, por tal manera negación de S nos va a quedar negación de S porque estamos afirmando a negación de S. Por esa manera nos queda negación de S. Si esta S, por ejemplo, no tuviera esa negación, solamente la S, pues acá solamente también sería la S. Por esa manera se afirma, porque dice que al afirmar una, afirmamos la otra. ¿Listo? Entonces ahora pasamos a la otra ley de inferencia. Listo. Esta ley es totalmente todo lo contrario. Tengan muy en cuenta eso.
Esto se llama modus tollendo tollens, que se simboliza como su abreviatura MTT. Dice, es una regla que se aplica a las expresiones condicionales y la cual es conocida como negando niego. Esta regla determina como un condicional y la negación de su consecuente es posible concluir la negación del antecedente. Listo. Eso es la terminología. Ahora con mis propias palabras se lo voy a explicar de la siguiente manera, muy breve, muy fácil, para que no se confunda. A comparación de la otra, anteriormente estaba el MPP, modo poniendo pones, no dice que el modo de afirmar, afirmo. Este es todo lo contrario. Este es modus tollendo tollens, MTT. Mire, MTT. Nos dice que al negar, niego. ¿Qué quiere decir? Si negamos una, vamos a negar la otra. Entonces, miramos lo siguiente. Premisa 1, R, entonces S. Otra cosa. Este método también aplica el conector condicional, el entonces, que significa esta flechita. Entonces, no se les olvide esta flechita. Eso también aplica el condicional, igual que el anterior, pero anterior era afirmando, esta va a ser negando. Entonces, no se lo olvide, tiene que ser con ese conector, de lo contrario no se puede hacer. Ahora, premisa 1 tenemos R, entonces S, sí. Premisa 2, negación de S y conclusión, negación de R. Entonces, ejemplo, si es 25 de abril, entonces hay webconferencia. La otra dice no hay webconferencia y acá dice no es 25 de abril. Si ve que esto que nos aquí representé en expresión simbólica, acá lo expreso en contexto real. Entonces, simbólicamente sería R sería el 25 de abril, sí. S, hay webconferencia, sí. Entonces, ¿qué haría? La primera premisa, R, entonces S, y la segunda va a ser negación de S. Por tal manera, la respuesta va a ser negación de R. ¿Por qué? Muy sencillo, ya les explico. Dice, en modo de negar, niego. Si negamos una, vamos a negar la otra. Si están observando aquí, la 1 tenemos R, entonces S. Y la segunda, negación de S. Si podemos observar en la segunda, estamos negando a S. Si es que arriba está positivo y abajo está negativo, arriba está afirmando y abajo está negando, quiere decir que estamos negando esa proposición que la S. Y nos dice este método que al negar, niego. Si negamos una, negamos la otra. Entonces, como estamos negando S, aquí estamos negándola. Por tal manera, vamos a negar R. ¿Por qué? Por R acá lo tenemos positivo, pues va a quedar negativo. Por esa razón, acá, negación de R sería la respuesta, porque acá la tenemos positiva. Un ejemplo, si acá R fuera positiva, fuera negativa, aquí la respuesta sería positiva, porque es lo contrario, estamos negando. Entonces esa sería la respuesta. Vamos a ver otro ejemplo. Acá lo tenemos, modus tollendo tollen, MTT, el modo que al negar, niega. Entonces tenemos P, entonces Q y menos Q. Si notan que acá tenemos el conector condicional que es el entonces, toca tener en cuenta siempre ese conector. De lo contrario, no se puede realizar esta operación. Entonces, como estamos observando acá, P, entonces Q, y abajo tenemos negación de Q, y estamos negando Q. Si observan que arriba está afirmando y abajo lo estamos negando, quiere decir que estamos negando la proposición Q. Y acá nos dice que al negar, niego. Entonces, si negamos Q, vamos a negar P. Entonces, por esa razón, la respuesta es negación de P. Claro, porque si tenemos acá Q y acá estamos menos Q y arriba tenemos P, pues nos va a quedar menos P. Es todo lo contrario, vamos a negar. Si negamos una, negamos la otra. Vamos a ver otro ejemplo. Tenemos Q, entonces negación de R. ¿Listo? Entonces, y abajo tenemos R. Acá llamamos toda la respuesta y nos da negación de Q. ¿Por qué? Vuelvo y le repito. Es el modo de al negar, niego.
Si negamos una, vamos a negar la otra. En este caso, si estamos negando R, mire, acá está negación de R y acá está afirmación de R, quiere decir que la estamos negando. Por esa razón, vamos a negar Q. Y acá Q está afirmando, pues acá va a quedar negando. Por esa razón, esa es la respuesta. Ahora, acá tenemos otra. Negación de R, entonces, negación de P o Q. Y abajo tenemos P o Q. Observen muy bien. Estos conectores que están entre los paréntesis no me interesan. Lo que me interesa es el que está por fuera, que está uniendo esas dos proposiciones. Entonces, si se da cuenta, arriba, negación de P o Q, esta la estamos negando. Y me dice que el modo que al negar niego. Y de abajo la estamos negando. Entonces sí cumple esa función. Entonces, si negamos esta, mire la negación de P y Q, P o Q. Y acá también la estamos negando, porque acá está negando y acá está positivo. La estamos negando. Estamos diciendo lo contrario de lo que nos están pidiendo. Entonces, menos R, que la negación de R, la respuesta va a ser R positivo. Y, claro, ahí da R. ¿Sí vio? Que es muy sencillo, es solamente lo contrario de lo que está y ya. Teniendo en cuenta que tiene que ser el conector condicional. Acá hay otro ejemplo. Tenemos menos Q, entonces menos R. Y abajo tenemos R. Por tal manera, la respuesta es Q. ¿Por qué? Muy sencillo, vuelvo y se lo repito. Si tenemos acá menos Q, entonces menos R, y abajo tenemos solamente R, estamos observando que la R de abajo está afirmando y la de arriba la estamos negando. ¿Qué quiere decir? Que cumple la función. Estamos negando a R, estamos contradiciendo lo que nos están diciendo. Por tal manera, vamos también a contradecir a menos Q, vamos a decir lo contrario. Y acá nos están diciendo negativo, por tal manera va a ser positivo, afirmativo. Ese es el modo Toledo-Tollens, el modo de al negar, niego. Listo, procedemos a la siguiente. Sigue. Este es el modus Toledo-Ponens. No se vayan a confundir. Lean. Acá le va a quedar este video para que lo pausen las veces que sea necesario. Lo lean, lo observen y lo analicen. Dice, modus Toledo-Ponens, MTP, dice, esta regla establece que la negación de las proposiciones que establece una disyunción afirma otra proposición. Es decir, negando una proposición es una disyunción, se afirma la otra disyunción. También conocida como la regla negando afirmo. Listo, ya les voy a explicar. Esa es la terminología. Ahora le digo con mis propias palabras para que puedan captar el mensaje de forma normal. Dice lo siguiente, muy sencillo. Nos dice que es el modo de al negar afirmo, negando afirmo. ¿Qué quiere decir? Un ejemplo. Si estamos negando P, pues vamos a afirmar Q. Así de sencillo. Si negamos una, pues afirmamos la otra. Vamos a ver los ejemplos para que entiendan mejor. Por ejemplo, premisa 1, P. Otra cosa que me olvide. Este modo Toledo-Ponens es distinto el conector a los dos anteriores que les acabé de explicar. Este sí es diferente. Si se dan de cuenta que aquí ya no va a ser el conector condicional el entonces, acá ya cambia. Tengan presente eso. Ojo con eso, porque cuando vayan a hacer las evaluaciones o los ejercicios se le va a alterar el resultado. Entonces tengan cuidado con eso. Este modo solamente se aplica, ese modus Toledo-Ponens MTP, cuando es una disyunción, que significa ese conector que se parece a una V, que significa O, P, O, Q. Solamente con ese aplica esta ley. De lo contrario, no se puede. ¿Listo? Entonces, premisa 1, P, O, Q. Premisa 2, negación de P. En conclusión, Q. Ejemplo, esto que le acabé de nombrar en simbología, vamos a decirlo en palabras. Dice, Diego es tutor de pensamiento lógico o de álgebra.
dice ahora, Diego no es tutor de pensamiento lógico. ¿Sí ve que estoy reemplazando? Acá estaba, esto es el primer renglón, este es el segundo renglón. Ahora vamos a hacer la conclusión. Diego es tutor de álgebra. ¿Sí ve que estamos pasando del lenguaje simbólico al lenguaje real? Ahora, simbólicamente, P, Diego es tutor de pensamiento lógico. Q, Diego es tutor de álgebra. Ahora nos dice, primera premisa, P o Q. La segunda, negación de P. Entonces la respuesta es Q. Ya les explico, muy sencillo, ya les explico. Dice lo siguiente, P o Q, tengan pendiente el conector O. Este conector es muy importante, ya lo he explicado ahorita. Y abajo dice negación de P. Listo, ya les explico, muy sencillo. Dice, si estamos negando una, vamos a afirmar la otra. Así es sencillo. Entonces, si tenemos P afirmándola, mira, la primera premisa nos dice P está afirmando, si se dan de cuenta, y abajo la segunda la estamos negando. Quiere decir que está cumpliendo la primera condición, negando. Listo, ya estamos negando P perfectamente. Ahí se están negando juntas. Ahora nos dice afirmar, afirmo. Entonces Q nos queda solamente por hallar Q. Y acá Q que está positivo. Y acá que nos están diciendo afirmo. Por tal manera vamos a afirmar a Q. Por esa razón Q queda afirmando. ¿Sí que es muy sencillo? P o Q y negación de P, por lo tanto va a ser Q. Sencillo. Si negamos P, vamos a afirmar Q. Vamos a proceder a otro ejemplo. Ya me acabaron los ejemplos. Entonces, eso ya es muy sencillo. Entonces, cualquier cosa o inquietud, apenas abren los comentarios, me escriben y ahí con mucho gusto les colaboro. Seguimos con el otro modo. Este es un modo muy poco se usa, pero también es muy esencial, muy importante. Se llama el silogismo hipotético, que se simboliza como una S y una H, S de silogismo y H de hipotético. Listo. Muy sencillo. Premisa 1, listo. R, entonces T. Premisa 2, T, entonces S. Y conclusión, R, entonces S. Muy sencillo. Este silogismo hipotético, este también aplica únicamente con el conector condicional. Condicional, con este. Con el que parece una flechita, el entonces. Solamente con ese. Ahora vamos al ejemplo. Si hoy es lunes, entonces tengo pico y placa. Ahora dice, si tengo pico y placa, entonces me voy en taxi para el trabajo. Si se dan de cuenta que acá está el conector, entonces acá lo estamos reemplazando en lenguaje natural. Acá está en lenguaje simbólico. Ahora es la conclusión. Hoy es lunes, entonces me voy en taxi para el trabajo. ¿Sí que es muy sencillo? Acá estaba en lenguaje simbólico, acá está el lenguaje natural. Ahora vamos a ver un ejemplo muy sencillo y creo que es el único que tengo, entonces pongan muy cuidado. Dice, simbólicamente sería R, hoy es lunes, T, tengo pico y placa, S, me voy en taxi para el trabajo. Listo, para el trabajo. Ahora nos dice, primera premisa que haría, R, entonces T, ¿sí vio? Y acá dice segunda, T, entonces S. ¿Sí vio? Por tal manera, la respuesta va a ser R, entonces S. Ya les explico. Aquí, como no tengo la terminología como es, se lo voy a explicar con mis propias palabras cómo es. Es muy sencillo. Dice, como pueden observar, la primera dice R, entonces T. ¿Sí se dan de cuenta? Y abajo dice T, entonces S. Si ustedes pueden observar acá a simple vista estas dos premisas, es como, y la respuesta, es como si hubiéramos trazado una línea en diagonal. Mírala. ¿Sí se dan de cuenta? Una línea diagonal y la línea diagonal que coge, la R y la S. ¿Sí vio? Es muy sencillo, mire. Muy sencillo. Por la razón dio R y S, que es como una diagonal. ¿Por qué no se aplicó acá como una forma diagonal al contrario? T con T, porque no se puede repetir. ¿Sí vio que quedó T con T? No, como que no tiene sentido. Y por eso me dio R y S. Sí que es muy sencillo. En terminología, más o menos lo que me acuerdo, dice que la respuesta es el antecedente
el antecedente de la primera premisa con el consecuente de la segunda premisa. Sí, es que es lo mismo que le expliqué, pero terminológicamente, vuelvo y le repito, el antecedente quiere decir lo antes que está el conector, que sería R, de la primera, con el consecuente de la segunda, que sería lo después del conector, que sería S. Por lo que queda R, entonces S. ¿Sí? Muy sencillo esta ley de inferencias. Vamos por las últimas, creo que me quedan las últimas. Listo. Esta es otra muy sencilla, se usa mucho. Eso es como la ley de los signos, ya le explico el porqué. Dice, doble negación se simboliza o abreviatura ND. Eso es la abreviatura ND. Dice, es una regla que establece que la doble negación de una proposición equivale a la misma proposición y viceversa. Viceversa. Permite el paso de una sola premisa a la conclusión. Claro, muy lógico. Lo voy a explicar. Doble negación, con mis propias palabras, lo que yo entiendo, y así es sencillo, es como la ley de los signos. Por ejemplo, si tenemos menos P con menos P, pues la respuesta va a ser P. ¿Por qué? Porque menos por menos da más. Si tenemos una negación con otra negación, pues va a quedar afirmación. Menos por menos da más. Y si fuera positiva una y positiva la otra, pues sigue quedando positiva, porque más por más da más y menos por menos da menos. Ley de signos. Así es simple. Un ejercicio muy simple, muy fácil. Entonces tenemos acá un ejemplo. Premisa 1, P. Ahora dice negación de P menos P, listo. Ahora dice doble negación de P, quiere decir, esta símbolo se simboliza como con una curvita, entre paréntesis otra curvita P. Si se da cuenta, este está negando y acá también está negando. O sea, eso quiere indicar la doble negación. Entonces, ¿qué nos dice acá? Menos por menos va a quedar esta de acá, más. ¿Sí vio? Queda menos por menos más. Eso que estamos acá es lo mismo que tener acá, pero acá nos están dando doble negación. Muy sencillo. Entonces vamos a hacerlo ahora en forma natural. Esa es en forma simbólica. Entonces, ejemplo. A Laura le gusta la lógica matemática. Ahora dice, a Laura no le gusta la lógica matemática. Ahora dice, ya estamos cumpliendo estas dos. Listo, ahora dice que le necesitamos negar. Ahora dice, no es cierto que Laura no le gusta la lógica matemática. Pues claro, ahí la estamos negando sobre negando. Quiere decir que al negarla, dice, no es cierto que Laura no le gusta. Ahí automáticamente esas dos negaciones se convierten en una afirmación, porque estamos negando sobre negación. Y al negar negación sobre negación, se nos vuelve una afirmación. Por tal manera, queda esto, a Laura le gusta la lógica matemática. Pues claro, muy sencillo. Al negar una con la otra se nos convierte en una afirmación. Ahora, simbólicamente, P, a Laura le gusta la lógica matemática, menos P o negación de P, a Laura no le gusta lógica matemática, negación de P, no es cierto. Ese no es cierto, está indicando el de acá, y ahí dice que Laura no, está indicando el otro negación, le gusta la lógica matemática. Por lo tanto, esto va a quedar P es igual a Laura le gusta la lógica matemática. ¿Sí? Que es algo muy sencillo, es mera ley de signos. Listo, vamos a proceder. Listo. Aquí quedan otras reglas, las cuales no están bien explicadas. De estas solamente le voy a explicar dos. Las otras muy poco se usan, la verdad. Entonces no hay necesidad de explicárselas, pero le voy a explicar estas que son las más comunes. Las dos primeras. Ley de la adjunción es esta. Y ley de la simplificación. La ley de la adjunción se simboliza con la letra A, o también se puede conocer como la ley de la conjunción. Es muy fácil, muy sencilla. A comparación de las anteriores, estas son muy fácil, muy sencillas. Entonces, muy fácil. Tenemos P, sería la primera premisa, Q sería la otra premisa. Y nos dice la respuesta P y Q. Si nos dice que no dice P y Q, muy sencillo. Adjunción. Se lo voy a decir con mis propias palabras. Así es sencillo. P y abajo tenemos Q. ¿Qué significa adjunción? Adjunción es unir una premisa con la otra por medio del conector de la conjunción.
Muy sencillo. Es unir, por ejemplo, P con Q. ¿Y qué los une? Pues el conector de la conjunción, que es ese simbolito que tenemos acá, que se parece una V, pero al revés. Si se dan de cuenta, tenemos acá P, listo. Y acá tenemos el conector que se llama conjunción y tenemos a Q. Sí que son estas dos que tenemos acá, pero ya no son dos, sino se convirtieron en una sola. ¿Y por qué? Pues gracias a esta adjunción la podemos complementar en una sola, siempre y cuando cumplan la regla, que la regla es solamente con este conector, la conjunción. De lo contrario, no se puede usar, solamente con ese conector. Muy sencillo. Un ejemplo, otro ejemplo, que por ejemplo acá tuviera negación de T, aquí por ejemplo, y acá tenemos la misma Q. Entonces se va a quedar acá negación de T y Q. Así de sencillo. Sí, hay que solamente unirlas por medio de esto y ya. Esa es la ley de adjunción, no es más, es muy sencilla. Ahora vamos a hacer la ley de la simplificación. Es una S, se simboliza con la S y es muy fácil. A comparación de esta, es totalmente todo lo contrario. Si en esta unimos, pues en esta desunimos. ¿Y desunir qué vamos a hacer? Dividir. Entonces, si tenemos P y Q, por lo tanto nos queda P o P y Q, por lo tanto nos queda Q. ¿Por qué? Muy sencillo. Si acá unimos, pues acá vamos a desbaratar, puede decir. Si acá armamos, acá desbaratamos. Entonces, acá tenemos P y Q. Y es lo mismo, siempre y cuando esta se puede hacer solamente con este conector, que se llama conjunción, el mismo que este, solamente aplica con este. De lo contrario, no se puede realizar, solamente con ese conector. Entonces, tenemos P y Q. Entonces, ¿qué nos dice? Que es dividir una proposición de la otra. ¿Qué quiere decir? Podemos seleccionar la que nosotros sea conveniente para realizar el ejercicio. Entonces, P y Q, ¿sí veo? Y tenemos acá P. Pues, ¿por qué cogí P? Porque tengo la opción de escoger esta o puedo seleccionar esta. Muy sencillo. Entonces, a mí me conviene coger P. Entonces, cojo P. Ya, solamente una selecciona y listo. Pero no, en este caso no, yo no quiero coger P, quiero coger Q. Pues muy sencillo, coge Q y ya, queda la P solita o queda la Q solita, pero siempre y cuando tiene que seleccionar solamente una, la que usted vea conveniente. Si es que es muy sencillo, solamente es dividir, escoger la que usted sea necesaria y ya. Acá queda otra ley, ley de la adición y silogismos disyuntivos, pero ya para no alargar más el video no voy a explicarlas, explique las más importantes. Seguimos. Acá hay más. En ocasiones se utilizan leyes reemplazando o equivalencia para determinar la validez de un argumento. Acá tenemos más leyes, como pueden observar, pero ya sería alargarme más el tema. No las voy a explicar, solamente las dejo ahí para que la visualicen, la puedan ver y tomen apuntes. Pero las más importantes son las que les expliqué anteriormente hasta la simplificación. Esas son las más importantes. Con esas ustedes se defienden y hacen cualquier ejercicio. Es muy sencillo. Vamos a hacer ahora un ejercicio de aplicación. Dice, un ejemplo. Lo vamos a hacer en forma del lenguaje natural y después lo pasamos al lenguaje simbólico y por último hallamos la ley de inferencia a ese ejercicio aplicando esa conclusión y lo explico muy bien. Ahora dice, si la ballena es un mamífero, entonces toma oxígeno del aire. Si toma oxígeno del aire, entonces no necesita branquias. La ballena es un mamífero y habita en el océano. Por tanto, habita en el océano y no necesita branquias. Proposiciones, entonces serían, primero, aquí en este enunciado vamos a ubicar quién es P. Entonces P sería la ballena es un mamífero. Q, la ballena toma oxígeno del aire. R, la ballena necesita branquias. Y S, la ballena habita en el océano. Por tal razón, la primera nos dice P, entonces Q, y al frente tenemos P. La segunda, Q, negación de R, P. La tercera, P y S, es la otra premisa. Conclusión,
las tres primeras que le nombré, que acá qué pena que me da un poquito desorganizado, esto indica que la premisa 1, esta que indica la premisa 2 y eso indica la premisa 3. Estas tres P significa eso, no se vayan a confundir, ¿listo? La conclusión es S y negación de R. Esto reemplazando lo que hace, mire, si la ballena es un mamífero, entonces toma oxígeno del aire. Mire, si la ballena es un mamífero, acá está P, entonces, mire el entonces, ajá. Q, quería, la ballena toma oxígeno de aire, mire, la ballena toma oxígeno del aire. Ajá, ahí está. Ahora dice, Q entonces negación de R, si toma oxígeno del aire, entonces no necesita branquias. Y acá está negando la R, que la R dice, ballena necesita branquias, acá la estamos negando. Ahora dice, P y S, la ballena es un mamífero y, mire el I, habitan en el océano. Ahí está, muy sencillo. Ahora dice conclusión, S y negación de R. Por tanto, por lo tanto, también se conoce como un entonces. Entonces dice, habita en el océano y no necesita branquias, ¿sí? Ese es habita en el océano y es este conector, no necesita branquias. ¿Sí se dan de cuenta que eso que estoy diciendo acá es lo mismo que acá, pero acá en expresión simbólica? Muy sencillo. Ahora seguimos. Ahora les voy a explicar lo siguiente. ¿Cómo se halla esto? ¿Cómo se aplica la ley de inferencia? Como solamente les voy a explicar un ejercicio acá, se lo voy a explicar detalladamente, bien, detalladamente con pelos y señales para que le quede en su memoria, su disco duro, toda esta información. Muy fácil, le voy a explicar. ¿En qué consta esto? Listo. Con la ley de inferencia que aplicamos anteriormente, vamos a desarrollar este ejercicio. ¿En qué consta? Entonces, tenemos el enunciado, ya tenemos la expresión simbólica, tenemos las tres y tenemos una conclusión. ¿Qué consta esto? Entonces, tenemos que hallar las premisas que sean necesarias utilizando las leyes de inferencia para llegar a esta conclusión, siempre y cuando antes de hacer esto utilizamos la tabla de la verdad y comprobamos si es una tautología o no. Si es una tautología, sí se puede aplicar la ley de inferencia. De lo contrario, no, vamos a perder el tiempo. Entonces, como es un ejemplo y obviamente es una tautología, por eso sí se aplica este ejemplo. Entonces, procedemos. Entonces dice, para la premisa que vamos a hallar, si se dan de cuenta, tenemos 1, 2, 3 premisas y una conclusión. Acá vamos a colocar la cuarta premisa. ¿Y qué vamos a utilizar? Esta ley, ley de la simplificación que se la acabé de explicar. P y Q significa que vamos a seleccionar P o vamos a seleccionar Q. Seleccionamos la que sea conveniente. Ya les expliqué. Si de pronto se le olvidó algo, puede pausar el video y retroceder un poquito y ahí miran la explicación que les hice. Entonces sería, ahí está la cuarta premisa. Mire, muy sencillo. Cuarta premisa es P la respuesta. La respuesta siempre va a ser esto. ¿Qué significa ese 3? Muy sencillo. La S significa simplificación. ¿Y qué significa el número 3? Que utilicé la tercera premisa. Mírenla, acá está. P y S. Y yo en este caso seleccioné acá, mire, hallé esta fórmula, P y S, y obviamente necesito una. Yo en este caso seleccioné la P. Mire la P. Muy sencillo. Por esa razón, escogí simplificación. Vamos por la otra. Vamos a usar este método. Mire, este fue uno de los primeros que expliqué. Modus ponendo ponens, MPP, dice que es el modo que al afirmar afirmo. Ya le había explicado anteriormente. P, entonces Q, y acá tenemos P, por lo tanto queda Q. Pues como estamos afirmando P, vamos a afirmar Q. Ahora dice lo siguiente. Esa es la respuesta. Muy sencillo. Aplicamos la premisa 5, que la respuesta es Q, y nos da MPP 1,4. ¿Pero qué es eso? Hay gente que queda perdida, como perdido. No, muy sencillo. ¿Qué significa eso MPP? Yo en un principio les expliqué en el video anteriormente que las abreviaturas, para no escribir todo este larguero, se coloca la mala abreviatura. Mire, MPP, listo, apliqué el modo poniendo pones 1,4, pues ¿qué es eso? Pues la premisa 1, mira la premisa 1, P entonces Q, listo. ¿Con qué? Con la premisa 4, ¿qué es la premisa 4? P, mírela, muy bien. ¿Y qué es esto que tengo acá? Listo, excelente. Ahora dice
¿Por qué salió Q? Pues tenemos acá P, entonces Q, mírela, y la premisa 4 que tenemos P. Si se dio cuenta que coloqué P, por esa razón aquí en la premisa 4, anteriormente me devuelvo, cuando estaba P y S, que estaba por seleccionar, yo seleccioné la P porque sabía que más adelante la iba a necesitar. ¿Y por qué sabía? Pues usted tiene que analizar antes de continuar con los pasos, qué es lo que sigue. Si se da cuenta, acá tenemos meras P. Si hay que la hacer sola, entonces prácticamente la serie va a ser innecesaria. Entonces vamos a hacer solamente la P. ¿Listo? Continuamos donde íbamos. Entonces, P entonces Q y acá tenemos P, que son las premisas 1 y 4 y nos da Q por la razón de la Q. Y pongan cuidado lo que les dije, siempre y cuando cumpla esta regla. Y si la cumple, mira, acá está el condicional. ¿Listo? Continuamos. Esta otra premisa. Aplicamos el mismo método, pero acá no lo están mencionando. Tranquilo, ya lo explico. Este número 6, que significa la sexta premisa, hallamos negación de R en la respuesta. ¿Y por qué? Allí el mismo método MPP, modo poniendo ponents, pero en este caso la apliqué en la premisa 2, mírela, Q, entonces negación de R. Si se dan de cuenta la negación de R y está aplicando el condicional. Ahora hice con la premisa 5, mírela, la premisa 5 es Q. Pero ¿por qué seleccioné las 5 y no las demás? Pues muy sencillo, si se dan de cuenta, miramos la premisa 2, tengo Q, entonces R, si se dan cuenta tengo una Q, y yo para hallar la R necesito cancelar a Q, pues muy sencillo, vamos a coger la 5 que la acabé de hallar, mírela, entonces Q, entonces negación de R, y acá tenemos Q, dice que al afirmar afirmo, si estamos afirmando Q, mírela, pues vamos a afirmar R. Y como R está negando, pues va a quedar negando también. Y ahí la estamos afirmando, ¿sí? Queda igual. Es prácticamente decir una afirmación sobre una afirmación. Pero como es negación con negación, ustedes saben que queda una afirmación. Muy sencillo. Ahora procedemos a la siguiente. Muy sencillo. Ya sigue la ley de la simplificación. Acá es todo bueno este ejercicio, acá aplicamos casi todas las reglas que le expliqué anteriormente, muy sencillo. Entonces, ley de la simplificación dice P y Q queda como respuesta P o Q. ¿Qué quiere decir? Que seleccionamos la que sea conveniente. ¿Sí se dan de cuenta? Muy sencillo, esta ya la hemos explicado acá en la cuarta premisa. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a mirar acá qué de todas estas premisas, ¿cuál cumple con esta función? Pues muy sencillo. Vamos a mirar que la única que cumple la tercera, porque ninguna tiene este conector. ¿Sí se dan de cuenta? Ninguna. La única es esta. Pues muy sencillo, aplica esa. Por esa razón, queda séptima premisa es igual a S, si se dan de cuenta, con la simplificación, que es esta que estamos hallando en la premisa 3, ¿sí? La que le acabo de mencionar, el número 3. Y en este caso, sí era necesario la S, ¿sí se dan de cuenta? P y S, hallando esto, pues seleccionamos la que sea conveniente. En este caso ya hallamos P, no hay necesidad de sacar a P otra vez porque ya la hallamos. Entonces vamos a hallar a S. Entonces, al hallarlas, nos queda solamente S. Seleccionamos una de las dos, nos queda S. ¿Y por qué hice eso? Usted a medida que van realizando el ejercicio, se dan de cuenta, van visualizando la conclusión. Dice, pero ¿cómo saco la S? Después, ¿cómo va a sacar menos R? Toca ir buscando la forma para encontrarla. Y es claro, si hago eso con esto y con esto, aplico eso. Ah, claro, acá me queda la S. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Visualizar cómo vamos a llegar a esa conclusión. Y por eso acá la S nos necesitamos. Pero esa razón, acá simplifiqué solamente la S porque sé que la S la voy a necesitar. Y por último, vamos a hallar la ley de la adjunción o ley de la conjunción, que se simboliza como una A o LC, de como ustedes quieran. ¿Y qué nos dice? Vuelvo y le repito como les dije anteriormente. P, acá tenemos Q, es unir esas dos proposiciones que necesitamos hallar. Y como se dan de cuenta, ya este ejercicio ya llevamos 7 premisas y nada que nos da el ejercicio. Y acá la conclusión dice S y negación de R, ¿sí se dan de cuenta? Y necesitamos estas y tenemos este conector, pues muy fácil. Ya podemos usar esta ley de la adjunción que nos dice que de unir, ¿qué quiere decir? Necesito tener esta S sola y necesito tener esa negación de R para poder conformarla en una sola utilizando este conector. Y si podemos mirar todo lo que hemos realizado, sí la tenemos, mira. En la premisa 7 tenemos la S, listo, bien.
Y tenemos la negación de R, que acá está, mírenla en la premisa 6. Bien, ahí la tenemos, excelente. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Premisa 7 con 6 la unimos con la conjunción y tenemos la conclusión. Entonces, queda de la siguiente manera. Ahí está. Muy fácil, muy sencillo. Premisa 8 es igual a S y negación de R, que es igual a la ley de la conjunción o ley de la junción. En la premisa 6, mire la negación de R con la premisa 7, que es S. Quiere decir que apliqué esta ley en estas dos premisas, que es la 6 y la 7, usando la ley de la conjunción, que dice que es el conector conjunción. Entonces, es muy fácil, las unimos y al unirla, automáticamente podemos visualizar que esta es la respuesta que necesitamos hallar. Ya la encontramos, que es la misma que es la conclusión. ¿Sí que es muy sencillo? Entonces, por tal manera, ya terminamos el ejercicio. Excelente, acabamos. Entonces, para todas las personas que están viendo este video, para alargar más, ya les expliqué todo lo principal, lo básico de la ley de diferencia. Espero que les sirva este video. Me colaboren, me ayudan compartiendo este video, suscribiéndose a mi canal. Yo con mucho gusto les sigo ayudando, compartiendo más material, videos que le puede facilitar para la educación de todos ustedes, para sus hijos, para todas las personas que estén interesados. Entonces, compartan este video, se suscriban a mi canal y les den like. Muchas gracias, que Dios los bendiga, que tengan una excelente tarde.